En los próximos minutos vamos a terminar de ver qué fueron las cruzadas. Las cruzadas, tal como dijimos en el primer video correspondiente a este tema, eran guerras santas comandadas por papas o promovidas por papas, mejor dicho, que también contaban con el apoyo de los reyes más importantes de aquel entonces. Y cuando hablamos de aquel entonces, ya nos vamos a ubicar en el siglo XII. ¿Por qué? Porque en el video anterior hablamos de las primeras dos cruzadas de Oriente. En estas primeras dos cruzadas de Oriente vimos como en la última, en la segunda cruzada de Oriente, se provocaba la caída de Jerusalén en el año 1187 y se convocaba a la tercera cruzada a finales de este siglo XII que estamos marcando. Entonces, en estas guerras santas vamos a hablar de la tercera y cuarta cruzada. Y por eso pasemos directamente a ver esta tercera cruzada, que se dio desde el año 1188 hasta el año 1192. Les cuento un poquito. Esta nueva cruzada se inicia a causa de la toma de Jerusalén por este señor que estamos viendo aquí, que era Saladino. Saladino, el nuevo sultán de Egipto. El entonces rey de Egipto, el señor Guido de Lusignan, el señor que estamos viendo aquí, Guido de Lusignan, ante la llegada de Saladino y ver que Saladino quería sitiar Jerusalén, va a reunir a más de 12.000 caballeros y 15 infantes para enfrentarse al ejército de Saladino. Y finalmente lo derrotará. Inclusive en 1187 no solo lo derrota, sino que también lo toma como prisionero. Y ahora sí ya pasemos a nuestra siguiente imagen. ¿Por qué? Porque la noticia llegará a Occidente. Y cuando esta noticia llega a Occidente, el emperador de Alemania, aquel entonces, Federico I Barbarroja, este señor que vemos aquí, Federico I, así como también otros reyes importantes, para nombrarlos: el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, el rey de Francia, Felipe II, y Gregorio VIII, organizan una nueva expedición, pero fracasan nuevamente. Entonces, Federico I y otros reyes, como lo fueron reyes de Inglaterra y Francia, organizan una nueva expedición, pero fracasan. Así haríamos por terminado esta tercera cruzada que, como dijimos, se dio desde 1188 hasta 1192. Y ahora sí pasemos ya a hablar de la cuarta cruzada de Oriente. Vamos a ubicarlo aquí. Cuarta cruzada. Y esta cuarta cruzada se dio entre los años 1202 al 1204. 1202 al 1204. ¿Y qué pasará entre estos dos años? Se iniciará, como decíamos, esta cuarta cruzada, dirigida por los normandos de Sicilia y los venecianos. Por los normandos y los venecianos también. Y permítanme que les cuente un poquito de cómo se organizó o qué significó esta cuarta cruzada de Oriente. Si bien el objetivo de esta cuarta cruzada era reconquistar Tierra Santa, la misma va a cambiar de rumbo, porque esta cruzada fue predicada por el Papa Inocencio III en 1200 contra Egipto, que era el centro entonces del islamismo, y el Papa Inocencio III es este señor que vemos aquí. Como decíamos, en el 1200 era predicada esta cuarta cruzada. Pero esta cuarta cruzada, predicada por Inocencio, va a cambiar de rumbo, porque la misma terminó conquistando y saqueando Constantinopla de manos de Alejo I. Entonces, es en esta cuarta cruzada en donde Alejo I conquistará y saqueará Constantinopla.
Pero esto no termina aquí, sino que también se creó el reino de Tesalónica, que comprendía Macedonia, Tracia y parte de Asia Menor y Creta, poniendo al rey Bonifacio a su cargo. Entonces, también podemos decir que es en esta época en donde se crea el reino de Tesalónica, que tenía, como decíamos, como rey a Bonifacio. Muy bien, esto sería básicamente la Cuarta Cruzada de Oriente. Pero también, y vamos a hacer ya otro espacio, hubo otras cruzadas. Las cruzadas continuaron, entonces podemos encontrar una Quinta Cruzada, desde el año 1217, al año 1220, dirigida contra Egipto, pero tampoco fue posible conquistar de nuevo Tierra Santa. También vamos a encontrar una Sexta Cruzada, que se dio desde 1128 hasta el año 1229. Disculpen, 1228 aquí, entonces se dio desde el 1228 al 1229. Llevada a cabo por el rey Federico II. Emperador de Alemania para aquel entonces, que permitió a los cruzados dominar Jerusalén. Pero por pocos años no sería mucha la suerte de Federico II, porque el ejército de Egipto en el año 1244 sitiaría nuevamente Jerusalén. Egipto ocupa nuevamente Jerusalén. Básicamente, estas fueron las guerras santas o denominadas también, como las conocimos, cruzadas. Como vemos, son una sucesión interminable de enfrentamientos de parte de los cruzados con los musulmanes, con un mismo objetivo, tratar de conquistar la Tierra Santa. Y esta Sexta Cruzada, para que a ustedes les quede más o menos en claro, le sucedieron 2 expediciones cruzadas más. La séptima, que se dio desde 1248 a 1254, y una octava expedición, una octava cruzada que se dio en el año 1270. Dirigidas también contra Egipto y Túnez, pero nada pasó finalmente, es decir, salieron sin pena ni gloria. Ahora bien, permítanme que les cuente que, como nosotros dijimos, también había, y ahora sí pasemos nuevamente a nuestra pantalla, cruzadas en Occidente. Las cruzadas de Occidente. Nosotros vimos las 4 principales y luego delimitamos algunas de las posteriores, como serían la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Pero las cruzadas de Occidente también hay que tenerlas en cuenta, porque todas las cruzadas habían impactado fuertemente en el mundo islámico y al mismo tiempo no hacían más que avivar el odio de Bizancio contra Occidente. Entonces lo teníamos a Bizancio contra Occidente. Los musulmanes estaban muy enojados ya para aquel entonces, no querían más guerras santas. Gracias a las predicaciones a favor de las cruzadas, se había creado una especie de sentimiento de unidad dentro de lo que eran los cristianos de Occidente. Y también los caballeros occidentales iban copiando técnicas y tácticas de guerras orientales. Entonces teníamos un fuerte poder religioso, una especie de unidad con los cristianos, y también veíamos cómo ya en Occidente se iban copiando de los ejércitos de las técnicas orientales de guerra. Y como dato curioso también, el latín se vuelve a convertir en la lengua internacional. El latín se convierte en la lengua internacional para ir delimitando algunas características de estas cruzadas de Occidente. Muy bien. ¿Pero qué va a pasar?
La cultura de Oriente se comienza a expandir por todo el mundo y los ejércitos se comienzan a fortalecer y Europa comienza o inicia un periodo de expansión política y económica. Y es así como van a darse estas pequeñas cruzadas de Occidente que también van a terminar posteriormente decayendo o entrando en una etapa de crisis. Pero básicamente en estas cruzadas de Occidente Bizancio renueva su, si se quiere, odio o su enemistad con Occidente y los cristianos se hacen cada vez más poderosos. Veremos en videos posteriores cuáles son los sucesos también más importantes de la Edad Moderna, sobre todo la Guerra de los 100 años y posteriormente la formación de los primeros estados modernos. Así que los invito a que no dejen de ver nuestros videos.